Hermano, la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea en cada uno de nuestros corazones. Qué alegría es poder estar juntos, tratando de considerar la bendita palabra del Señor que nos ha dejado, en la cual Él mismo se revela. Recuerde que nuestro amado Dios se ha revelado por medio de su palabra, ¿cierto? Y gracias a la revelación de su palabra y de su Espíritu en nuestro corazón, nosotros podemos conocerle. Algún aspecto del Señor podemos conocer a través de la revelación de la palabra. En estos momentos estamos considerando un estudio sistemático llamado un comentario a la epístola a los Gálatas, ¿sí? Hoy sería nuestra cuarta reunión. En la primera reunión estuvimos considerando la vida del autor, del apóstol Pablo, ¿cierto? Y miramos cómo Pablo, a pesar de que fue criado a los pies de Gamaliel, que Gamaliel era un fariseo y leíta, Pablo era un fariseo chamaíta por la persecución que tenía feroz contra la iglesia, ¿cierto? Entonces miramos cómo él, que vivía por la justicia que era por las obras de la ley, se encuentra con el Señor en el camino y ahora ya todo lo que él creía da un giro de 180 grados, ¿cierto? Luego miramos en la segunda reunión la introducción a la misma epístola. Miramos la razón de por qué Pablo escribe la epístola a las iglesias en Galacia y miramos las dos teorías, la teoría sureña y la teoría norteña, ¿cierto? Nosotros nos inclinamos más a creer que Gálatas fue escrito a las iglesias de Galacia del sur, las que el Pablo fundó en los primeros viajes apostólicos con Bernabé, ¿cierto? Y en la reunión anterior entonces miramos la introducción a la epístola, que son de los versículos 1, capítulo 1, versículo 1 al versículo 5. ¿Cómo trata Pablo el problema? Presentando a Jesucristo crucificado, ¿cierto? O sea, y eso nos enseña a nosotros en nuestra vida cristiana. Nosotros muchas veces queremos que nuestros problemas sean solucionados con ciertas fórmulas, como decir X más Y más Z igual a 0, por decirlo así. La vida cristiana, la solución para la vida nuestra es Jesucristo y Él crucificado. Entonces, por eso Pablo lo primero que hace es que en los primeros versículos les presenta al Hijo de Dios, ¿cierto? Y entonces vamos a empalmar con el versículo 6. El apóstol Pablo regularmente, cuando examinamos cada una de las epístolas de él, siempre elogiaba a las iglesias a las cuales él escribía, ¿cierto? Después de saludarlos, primero la salutación y después de la salutación siempre tenía unas palabras de elogio para las iglesias. Pero resulta que cuando llegamos a la epístola a los Gálatas no se encuentra ningún elogio a las iglesias de Galacia, ¿cierto? Entonces el contexto de las iglesias en Galacia, el contexto de la epístola es que habían llegado unos judaizantes que venían de Judea, donde estaban los apóstoles, y ellos llegaron diciendo que tenían autoridad apostólica y empezaron a tratar de colocar bajo la ley a los hermanos en Galacia que habían sido salvos por la gracia, por medio de la fe, ¿cierto? Entonces llegaron ellos diciéndole, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos, ¿cierto? Entonces hubo una contienda de Bernabé y Pablo contra ellos. Entonces, cuando llegó a oídos de los hermanos en Jerusalén, los apóstoles, se habló de que el asunto fuera discutido allá. Y a razón de eso, entonces, es que se escribe la epístola a los Gálatas. Entonces, vamos a leer el versículo 6. Entonces, mire cómo empieza nuestro hermano Pablo. Los que tienen Reina y Valera 60 tienen un subtítulo que dice, no hay otro evangelio, ¿cierto? El tema, esto que vamos a leer es el tema de la epístola. El problema acá, hermano, es que está en juego la esencia misma del evangelio. Aquí es una de las epístolas junto con Romanos donde se está tratando un problema grave. Por ejemplo, en Corintios habían problemas graves, ¿cierto? Habían problemas de división, eso es un terrible problema en la iglesia. Habían problemas donde un hermano se estaba acostando con la mujer de su papá. Eso es grave, ¿cierto? Muy grave, terrible, terrible pecado. Habían otros hermanos que no podían arreglar las cosas y tenían que ir ante los inconversos, ¿cierto? Había un problema porque algunos hermanos estaban comiendo los sacrificados a los ídolos. Bueno, había muchos problemas en Corintios, pero ninguno de ellos atacaba la base del evangelio. Ninguno de ellos atacaba la esencia del evangelio. No podemos pecar, debemos aborrecer el pecado. Pablo dice, perseveraremos en el pecado de ninguna manera, ¿cierto?
Pero eso que sucedió en Corintios no se estaba atacando la esencia misma del Evangelio. En cambio en Gálatas sí, se estaba atacando la misma esencia y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces mira cómo empieza el apóstol Pablo. Constantemente vamos a estar leyendo contiguamente el Nuevo Testamento griego interlineal de Francisco Lacueva, porque nos presenta unos asuntos interesantes que debemos considerar. Dice entonces el versículo 6, capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado. O sea, aquí no empieza elogiándolas como las otras veces. Lo primero que Pablo les dice es que está asombrado de lo que está sucediendo en medio de la iglesia. Estoy maravillado de que tan pronto, Francisco Lacueva traduce rápidamente, ¿sí? Y Samuel Pérez Millo traduce deprisa. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de el que os llamó, ¿cierto? Entonces hay algunos hermanos que dicen que este alejamiento tan rápido, es que cuando llegaron los judaizantes a predicar el evangelio, el falso evangelio, los gálatas no pusieron resistencia, sino que rápidamente se fueron detrás de él, ¿cierto? Naturalmente otros hermanos dicen que pasó muy poco tiempo desde que Pablo les predicó, los edificó, estableció iglesias, y poco tiempo pasó después cuando llegaron los judaizantes a tratar de colocar este otro evangelio, ¿cierto? Entonces, estoy maravillado de que tan pronto, rápidamente, os hayáis alejado del que os llamó, ¿cierto? Entonces, Dios nos ha llamado a nosotros a tomar parte del evangelio y a tomar parte de su Hijo. El llamamiento es un llamamiento que Dios nos hace a través de la obra de Jesucristo y hoy por medio de la iglesia. ¿Qué dice Juan cuando dice que cuando venga el Espíritu Santo Él va a hacer tres cosas? ¿Qué iba a hacer? Convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. Eso lo hace el Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Por medio de quién? Por medio de la iglesia. Por medio de la iglesia es que el Espíritu Santo está dándole testimonio a los hombres diciéndole, estás en pecado, si no te arrepientes de ese pecado va a haber un juicio para ti. Pero si te arrepientes de tu pecado y sales de Adán y crees en Jesucristo como el Señor, entonces vendrá una justicia para ti, que es por causa del Hijo de Dios. Entonces Dios nos ha llamado, ¿cierto? Y llamó a los Gálatas como nos llamó a nosotros. Pero rápidamente los gálatas se estaban apartando de la esencia misma del evangelio, de la salvación que nos provee la obra de Jesucristo. Nosotros somos salvos no por algo que hayamos hecho. No hay nada en nosotros que nos hubiera podido dar la salvación. No importa qué obra hubieras hecho, hermano. No importa si le hubieras dado de comer a todos los pobres del mundo. Eso no te hubiera salvado. Porque lo único que podía salvarte era la obra todo suficiente del Hijo de Dios. Todo completa y todo suficiente. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, ¿cierto? ¿Y cómo nos llamó? Dice el versículo, ahí mismo en el versículo 6. Por la gracia de Cristo, ¿cierto? Entonces, el propósito de la salvación descansa únicamente en la gracia. Aunque en los manuscritos griegos más antiguos, la palabra de Cristo no aparece, aparece entre corchetes. Pero nos ha llamado por medio de la gracia, hermano. El Señor no nos llamó a nosotros por algo que nosotros hubiésemos hecho, ¿sí? Y mire cómo el apóstol Pablo, sumemos la Biblia, Romanos, capítulo 2, Romanos, capítulo, ya le voy a decir, versículo 6. Romanos 11, versículo 6. Mire Pablo de lo que viene hablando. En el capítulo 11 ya empieza a hablar de Israel y va a hablar del tiempo de Elías, donde quedó un remanente escogido por gracia, ¿cierto?
Y lo va a comparar con el tiempo presente. Versículo 6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. ¿Sí? Y si es por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué está queriendo decir el apóstol Pablo? Que si a la gracia se le añade un 5% de obras, ya no es gracia. Si a la obra se le añade un 5% de obras, a las obras se le añade un 5% de gracia, ya no es obras. No son compatibles. Una excluye a la otra, ¿cierto? Entonces el Señor a nosotros nos llamó por la gracia en Jesucristo. Y esa es la base del evangelio, esa es la base de la salvación, la gracia que el Señor nos dio en Jesucristo, el Señor. Volvamos entonces a Romanos 6, versículo 1. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Quiero leer el interlineal de Francisco La Cueva del griego español, donde tiene una puntuación diferente. Dice: por la gracia de Cristo, a un evangelio diferente que no es otro. Así es la puntuación. Aquí Reina Valera 60 nos dice a un evangelio diferente, punto, no que haya otro. O sea, la puntuación termina es donde otro. Y se lee entonces así: nos llamó por la gracia de Cristo a un diferente evangelio que no es otro. ¿Listo? Queremos llamar la atención a dos palabras. Donde dice diferente, la palabra griega esterón o esteros significa otro. Y en el versículo ahí mismo donde dice que no haya otro, es la palabra griega alos. Quiero detenerme un momento acá para que miremos este aspecto. La palabra griega alos se encuentra en Juan 15, 24, cuando dice que el Padre enviaría otro consolador. ¿Sí? La palabra griega alos ahí, otro, significa uno del mismo tipo, uno de la misma clase. O sea que Cristo es divino, ¿cierto? El Espíritu Santo es divino, o sea, eran de la misma clase. Eran divinos, ¿cierto? Eso es lo que significa la palabra alos. Pero acá, donde dice a un diferente evangelio, la palabra griega es esteros. Y es diferente incluso en clase. O sea, no es lo mismo. Quiere decir que lo que estaban predicando los falsos maestros no era evangelio. Porque la base del evangelio que estaban, entre comillas, predicando los gálatas eran las obras. Hermano, y la salvación por obras es injustificable. Nadie nunca la va a alcanzar. Hermano, pero cuando la Biblia habla de obras, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, se está refiriendo a las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros estuviésemos en ellas. Pero nosotros no somos salvos por obras. Que la salvación, el Espíritu Santo en nosotros, va a producir unas obras. ¿Sí? Y todo creyente debe producir las obras, el fruto del Espíritu Santo, que tiene varias manifestaciones, ¿cierto? Pero el evangelio es un único evangelio, ¿cierto? Entonces dice: me asombro de que así rápidamente estéis desertando del que os llamó por la gracia de Cristo a un diferente evangelio que no es otro. ¿Sí me entiendes? O sea, no era evangelio. Porque para que fuese evangelio debía cumplir con los requisitos que predicaba Pablo. Y Pablo tenía autoridad apostólica dada por el Señor mismo para establecer el evangelio de Jesucristo. Tanto así, hermanos, que Pablo, ¿sabe cómo llama el evangelio? Mi evangelio. Así le dice en la epístola a los romanos. Le llaman mi evangelio, ¿cierto? Entonces, aquí lo que estaban predicando los judaizantes era algo diferente, ¿cierto? Porque dejaban a un lado el único medio de justificación, que era la gracia en Jesucristo. Y estaban tratando de establecer una justificación en base a las obras de la ley. Eso es un evangelio diferente. Eso es el evangelio que predicó el apóstol Pablo. Hermano, y no nos vayamos muy lejos. Hoy, en nuestros momentos, en el cristianismo se está predicando un evangelio por las obras. Con eso desplazan completamente a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y le quitan la gloria que Él se merece, de entender que la obra de Cristo es todo suficiente. Como Él dijo en la cruz, tetelestai, todo está pagado.
O sea, ningún hombre hubiera podido pagar por su salvación. Lo dicen los salmos. Es muy alto el precio para la salvación de un hombre. Nadie la puede pagar, hermano. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, no que haya otro. ¿Sí? O sea, no hay otro evangelio, ¿cierto? Sino que algunos os perturban. Volvamos a leerlo. Estoy maravillado de que tan pronto hayas alejado de la que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente que no es otro, ¿cierto? ¿Cuál era el evangelio que predicaba el apóstol Pablo? Ahí mismo en el 2, Gálatas 2, versículo 16, una vuelta a la página. Mire el evangelio que predicaba Pablo. 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino ¿por qué? Por la fe de Jesucristo. Esto era lo que estaba predicando Pablo. Este era el evangelio que predicaba Pablo. Cualquier evangelio a este era diferente, completamente diferente. Era otro evangelio, ¿cierto? Entonces, este es el evangelio que predicaba Pablo y por eso dice, no hay otro. Hay un único evangelio. El mismo que predico yo, el mismo que predica Bernabé, el mismo que predica Apolos, ¿cierto? El mismo que predican los apóstoles, los 12, ¿cierto? Es un único evangelio. Y así podíamos llamar a este compartir. Un único evangelio. Entonces dice, no, a un evangelio diferente que no es otro, sino que hay algunos que os perturban. Quiero leer acá. Francisco La Cueva dice, y os perturban y os quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Entonces vamos a mirar esos dos aspectos, los perturbadores. Vamos a mirar que en Hechos 15 se vieron y se manifestaron quiénes eran los perturbadores. Primero, y luego vamos a ver el aspecto de tergiversar. Hechos 15, leamos el 1 y luego leemos el 24. Hechos 15, versículo 1. Entonces, esta es la ocasión de la carta de Gálatas. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Sí? Ahora versículo 26. Cuando terminó ya los hermanos de poder discernir por el Espíritu y escribieron la carta que fue para los gentiles, dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, ¿sí ven? O sea que estaban en medio de los apóstoles, a los cuales nos dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas. ¿Cómo? Mandando circuncidar y guardando la ley, ¿cierto? Entonces, lo que estaban haciendo estos judaizantes, mire cómo lo escribe Lucas. El perturbar, ¿qué es? Tratar de imponer un evangelio diferente. Esa era la perturbación que estaban haciendo los judaizantes, ¿cierto? Tratando de colocar a los hermanos de ser justificados de una manera que ellos nunca iban a poder ser justificados. Hermano, y eso lo entendió Pablo camino a Damasco. Si había alguien que vivía por la justicia de la ley y las obras de la ley, ¿quién era? Pablo, que dice la Biblia que era irreprensible en cuanto a la justicia que hay en la ley. Si había alguien que vivía por eso era Pablo. Y cuando iba camino a Damasco se dio cuenta lo infructuoso que era, porque nunca pudo alcanzar la justicia que era por la ley. La alcanzó por la fe en Jesucristo, hermanos. Y este tema, este libro nos sirve a nosotros para enraizarnos y afianzarnos en la realidad de la obra de Cristo por medio de la gracia y por medio de la fe, hermanos. ¿Sí? No que haya otros, sino que hay algunos que perturban, y dice la palabra, quieren pervertir el evangelio de Cristo. Francisco La Cueva traduce, y quieren tergiversar. Quieren presentar otro. Quieren alterar. Eso es lo que significa la palabra, ¿cierto? Por eso, hermano, la palabra misma nos sirve para poder probar los espíritus.
Con la palabra misma nosotros podemos comprobar que es real, que es verdadero y poder decir amén o no poder decir amén, ¿cierto? Entonces, cuando venga alguien presentando un evangelio diferente al que presentaron los apóstoles, no lo podemos recibir. Primero, la Escritura nos dice que tenemos los profetas, hablen 2 o 3 y los demás, ¿qué? Juzguen. Tienen que discernir el espíritu de los profetas y las palabras de los profetas, ¿cierto? Mas si no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir o tergiversar el evangelio de Cristo. Esa palabra evangelio de Cristo aparece mínimo 8 veces en todo el Nuevo Testamento, ¿cierto? El evangelio es de Jesucristo. Dios, por medio de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, se lo concedió al apóstol Pablo, ¿cierto? Cuando se le reveló el Hijo en el camino a Damasco. Y viene el versículo 8 lo que dice, hermanos, lo peligroso de este asunto. Mas si aún nosotros, ¿quiénes son esos nosotros? Pablo con los apóstoles, con los hermanos que habían trabajado en medio de ellos. Mas si aún nosotros, ¿o quién? O un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado. Entonces miremos primero este aspecto. Voy a leerlo también acá de Francisco La Cueva. Pero incluso si nosotros o un ángel del cielo proveniente del cielo predicase un evangelio junto al que predicamos, o dice Samuel Pérez Millos, contra el que predicamos. Entonces mire qué es lo que pasa. Podían suceder 2 cosas. Uno, naturalmente era algo hipotético que no se iba a dar, pero Pablo les dice, si aún nosotros, que ya les predicamos la salvación por la gracia en Jesucristo, venimos y les predicamos otro evangelio, o si aún un ángel del cielo viene y les predica otro evangelio, ¿cierto? En contra del que le hemos predicado, es acreedor a algo. Ahora, hay 2 religiones, deben haber más, pero al menos hay 2 religiones que son muy prolíferas en el mundo, que fueron establecidas por palabras de ángeles. ¿Quiénes? El mormonismo. Cuando Moroni se le aparece a Smith, un ángel, el ángel Moroni entre comillas, y le da lo que se conoce como el otro testamento de nuestro Señor Jesucristo, que no es otro, que es un falso evangelio. Y el Islam es establecido también sobre las palabras de supuestamente Gabriel, que se le aparece a Mohammed, a Mahoma, y le da las churas del Corán, ¿cierto? Eso sucede por no ir a la palabra. Si se conociese la palabra y si viniese un ángel y nos diese otro evangelio, ¿cierto? Ya podíamos nosotros resistirlo por la palabra y el Espíritu, ¿cierto? Y por eso es necesario que nosotros como hijos de Dios, hermanos, estemos en la palabra, estemos pasando tiempo en su palabra, estemos conociendo qué ha dicho Dios, qué ha salido de su boca, cuál es el consejo de su voluntad. Eso guarda la iglesia del engaño. Eso guarda la iglesia del engaño, y más en nuestro tiempo, hermano, que pulula tanto falsos evangelios, falsos predicadores, falsos maestros, hermano. Es necesario acercarnos a la palabra, es necesario. Entonces, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, mire cómo termina y lo delicado del asunto, hermano. Sea anatema. O sea que los que predican un evangelio contrario al que predicó Pablo y los apóstoles, al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, se es acreedor de una maldición. Terrible, ¿cierto? Es un asunto complicado, ¿cierto? Se es acreedor de una maldición. Esa palabra anatema, en el griego y en el hebreo viene del herén, y en la Septuaginta se tradujo como anatema. Significaba ser consagrado para un propósito o apartado para algo. En este caso sería apartado para destrucción. Es una palabra terrible, ¿cierto? Entonces mira lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo a las iglesias en Galacia. El que trae un evangelio diferente es un maldito.
Terribles palabras, ¿cierto? Vamos a mirar esta palabra maldición en Josué. ¿Recuerdan Jericó? Vamos a Josué 6. Ustedes recuerdan que el Señor le dio la victoria a Josué cuando él estaba después de la circuncisión, después de pasar Jordán, y él estaba pensando cómo iban a tomar a Jericó. Entonces se le aparece el ángel de Yahvé, ¿cierto? Y entonces ellos destruyeron la ciudad. Y leamos el versículo 17. Y será la ciudad como anatema a Yahvé, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en su casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos, ¿cierto? Entonces esa ciudad había sido consagrada a la destrucción. Era una ciudad maldita, ¿cierto? Por eso esa ciudad no se podía volver a reconstruir. Incluso si siguen leyendo, dice que el que la iba a reconstruir lo iba a hacer a costa de la muerte de sus hijos primogénitos. Y eso precisamente sucedió con uno de los reyes de Israel, que la volvió a reedificar, ¿cierto? Porque era una ciudad que había sido maldecida por Dios. Entonces mire lo delicado del asunto, hermano. Mire lo delicado de no presentar un evangelio que esté de acuerdo a las sanas palabras de Jesucristo, a las sanas palabras de los apóstoles dadas por el Espíritu Santo. El que no presenta un evangelio conforme a la obra de Jesucristo, la Biblia dice que sea como anatema, hermano. Terrible, ¿cierto? Y leamos esa palabra anatema nuevamente dada por Pablo en 1 Corintios 16. 1 Corintios 16. Versículo 22. Primera de Corintios 16, versículo 22. Amén, hermano, ¿lo tenemos? El que no amare al Señor Jesucristo, ¿sea qué? Anatema. Terrible, ¿cierto? Pero aquí se está refiriendo a quiénes. A aquellos que no han nacido de nuevo, que no aman a Cristo. ¿Sí me entiendes? Estos que no aman a Cristo colocan un fundamento diferente al fundamento que colocaron los apóstoles. Jesucristo y la salvación por la gracia que es en Él, por medio de la fe, ¿cierto? Esas personas no aman al Señor Jesucristo. Y por eso dice entonces, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. Terrible, ¿cierto? Sea maldito. Y sigue termina con este colofón, Maranata, ¿cierto? El Señor viene. ¿Cierto que sí? Ajá. Bueno, volvamos a Gálatas, ahí mismo en donde íbamos. 1:8. Pero incluso si nosotros, un ángel del cielo, predicase un evangelio junto al que, o contrario al que predicamos, maldito sea. Sigue diciendo, como antes hemos dicho. O sea, parece ser que el apóstol Pablo constantemente estaba exhortando a las iglesias de que podían venir falsas personas, falsos maestros, falsos predicadores a traer algo diferente a lo que dio Jesucristo a los apóstoles. Miremos este ejemplo en Hechos, atrás, Hechos del Espíritu Santo, capítulo 20, leamos el versículo 29. Porque mire cómo le dijo el apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso, que los mandó a llamar en Mileto, y les dijo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, ¿cierto? Entonces constantemente Pablo, así como a la iglesia en Éfeso, a la iglesia en Corinto y a muchas iglesias, los estaba advirtiendo de los falsos hermanos, de los falsos apóstoles, de los falsos maestros, ¿sí? Por ejemplo, si miramos la epístola a Efesios, la segunda, en Apocalipsis, ¿qué se le dice a los efesios? Has probado a los que dicen ser ¿qué? Apóstoles. ¿Y cómo los ha hallado?
y los has hallado falsos, los has hallado mentirosos, ¿cierto? Entonces, una persona que no traiga el evangelio de la gracia ha pervertido el evangelio. Porque estos, aparte de perturbar, quieren tergiversar y alterar y pervertir el evangelio, tratando de colocar como base para la salvación no la gracia que es en Cristo, que es la única manera en que somos justificados, sino como base para salvación las obras de la ley, ¿cierto? Y hoy tenemos muchos judaizantes y tenemos muchas iglesias en las cuales tratan de predicar la salvación por obras, ¿sí? Por ejemplo, hermanos, muchas personas creen que el agua salva. Creen que el bautizo del agua salva. El agua no quita los pecados. Es una doctrina antibíblica. El que quita los pecados es ¿qué? La sangre. Mostrado desde el Antiguo Testamento, hermanos. La sangre es la que limpia los pecados. El agua no limpia los pecados. Lo limpia es la sangre. Porque es una doctrina claramente revelada desde el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y Hebreos 9:22 nos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Esa es la base bíblica, ¿cierto? Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciar otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, se llama anatema. Con esto también el apóstol Pablo, el Espíritu Santo por Pablo, ¿sabe qué está haciendo? Guardando la iglesia de las visiones angelicales que se tienen. Porque hay muchas iglesias, por ejemplo el adventismo, que se basa no en la palabra, sino en las visiones que tuvo su profetisa. ¿Sí me entiende? Entonces, con esto el apóstol Pablo nos coloca los pies en la tierra y nos dice, no hay nada más seguro que su palabra. Vaya a la palabra. Si quiere establecer algo, establezcalo por la palabra. No en sueños, no en visiones. Dios da sueños, Dios da visiones. Claro que sí, porque el Señor nos lo dijo por medio de Pedro. En los últimos días derramaría su espíritu. Había visiones, habían sueños, ¿cierto? Porque son dones del Espíritu Santo. Pero no se pueden colocar como base para establecer los fundamentos de la iglesia. Y mucho menos un tema tan complicado y delicado como la salvación, la justificación, ¿cierto? Sigue diciendo, como antes os he dicho, ya les había dicho el apóstol Pablo en algún momento, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Volvemos a leer acá. Como antes os he dicho y ahora de nuevo os digo, si alguien os predica un evangelio contra el que recibisteis o junto al que recibisteis, ¿qué dice? Maldito sea, ¿cierto? Y Pablo está hablando con autoridad apostólica. El apóstol Pablo está hablando como alguien que ha sido delegado por el Señor. Miramos ya en la primera reunión cuál era la figura del chaliá o del apóstol, del enviado. Tenía la misma autoridad del que había sido enviado por él, ¿sí? Entonces, esto es un asunto que es serio, hermano. Es complejo. Que el Señor guarde nuestros corazones y nos ayude siempre a poder estar considerando la gracia del Señor, hermanos. La gracia del Señor, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico. La gracia en descenso, Cristo el Señor descendiendo, porque lo dice la Biblia, que por Él vino la gracia y la realidad, ¿cierto? Entonces la gracia no es nada más que Cristo dado a nosotros, ¿cierto? Y esta introducción, guarda nuestro corazón de querer ser justificados o aceptados por Dios por las obras que hagamos. Señor, pero es que mira que dice esto, ¿no me merezco esto? Señor, mira que dice esto, ¿no me merezco también esto? ¿Cierto? Esto guarda nuestro corazón de querer buscar alguna justicia delante del Señor. Hace poco compartimos algo acerca del siervo inútil, ¿se acuerdan? E incluso cuando el siervo inútil hizo todo lo que se le mandó, sí, siervo inútil soy, porque hice todo lo que el Señor le mandó. Incluso si llegamos al punto de hacer todo lo que el Señor nos mandó, ¿cómo debemos catalogarnos? Siervo inútil soy. Si incluso llegamos al punto de hacer todo lo que el Señor nos mandó, siervo inútil soy. En el sentido de Lucas, no en el sentido de Mateo. En el sentido de siervo inútil de Mateo es otro sentido, ¿cierto? Y eso es una buena pregunta, hermano, para nosotros, ¿cierto? Que debemos considerar. Y también
la palabra del Señor guarda nuestra vida, guarda nuestro corazón, hermano. Eso nos ayuda a depender única y exclusivamente de la obra del Señor, no depender de lo nuestro. No es que si hago esto, de pronto pasa esto, o de pronto si hago esto, me merezco aquello. Es como por ejemplo lo que está haciendo hoy la teología de la prosperidad, terrible teología de la prosperidad. Está haciendo justificación por obras. Están enseñándole a los hermanos, si usted le da a Dios, pues usted es acreedor de esto, Dios le puede dar esto y Dios le puede dar lo otro, ¿cierto? Están enseñando al hombre que pueden negociar con Dios para recibir algo a cambio. No, hermano. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Y si alguna cosa el Señor nos va a dar más adelante, por su gracia, ¿cierto? Y el Señor nos vuelve a repetir, no os canséis de hacer el bien, que en su momento será recompensado. Y también sigan trabajando, porque el trabajo en el Señor no es en vano, ¿cierto? Pero con una conciencia, en nuestro espíritu y en nuestro corazón, ¿cierto? De que nada nos merecemos nosotros delante del Señor. Nosotros nos merecíamos era la muerte. Eso es lo que nos merecíamos nosotros. No nos merecíamos nada más. Mas el Señor viene y nos salva. Nos da su amor, nos da su bendición, nos da su vida, ¿cierto? Y esa es la manera como debemos vivir nuestra vida cristiana, dependiendo de la gracia del Señor. Y era algo entonces que las iglesias en Galacia debían volver nuevamente a aquello. No es que más adelante les dice a los Gálatas, ustedes, quiero saber una cosa de ustedes. ¿Ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por la fe en Jesucristo? ¿Cierto? Entonces los Gálatas habían caído de ello, hermano. Esto nos guarda de caer de la gracia de Cristo a las obras, ¿cierto? Como antes os he dicho, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Sí me entiende? O sea, esta era la autoridad apostólica con la que establecía esta palabra, sea maldito. O sea, que le está diciendo a los Gálatas, estos que están viniendo a ustedes, trayendo otro evangelio en contra del que le hemos predicado, estos que están viniendo a ustedes son malditos, ¿cierto? Y esto lo hacía Pablo en el Espíritu de Jesucristo. Ustedes recuerdan el caso, hay dos casos que Pablo lo hace, donde entrega a Satanás. ¿Recuerda? Lo hace, creo que es con el Fileo, no recuerdo, Alejandro y Meneo, ¿cierto? Dice los cuales entregué a Satanás. Pero también nos lo dice en Corintios, con el que pecó, con el que se acostó con la mujer de su papá. Pero mire cómo dice, reunidos vosotros mi espíritu en el nombre de Jesucristo. El tal lo entregamos a Satanás para destrucción de la carne, ¿cierto? Entonces esto que Pablo establecía, lo establecía por el Espíritu, porque recuerde que en el versículo 1 nos dice que él es apóstol de Jesucristo, no por hombres, por mediación de hombres, ni ningún hombre lo ordenó, ni ningún hombre lo instruyó para que fuera apóstol de Jesucristo, ¿cierto? Y luego más adelante dice que el evangelio que él predica no fue revelado por ningún hombre, sino por Jesucristo, ¿cierto? Entonces Pablo tiene peso para declarar esta palabra. ¿Cómo? Sea maldito. Terrible, ¿cierto? En el tribunal de Cristo van a haber muchas sorpresas. Van a haber muchas sorpresas. Y terminemos el versículo 10. Mire lo que dice esta palabra. Voy a leerlo primero de Reina y Valera 60 y luego lo leo de Francisco La Cueva. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Quiero leer acá porque aquí me presenta una diferente palabra. Porque ahora a hombres persuado o a Dios. Es más bien la traducción literal. ¿Qué pasaba? Los judaizantes estaban acusando a Pablo de que él presentaba dos caras cuando predicaba el evangelio. Cuando le convenía, a uno les predicaba la ley, y cuando no les convenía, a otro le predicaba la gracia. Eso es lo que lo estaban acusando a él, ¿cierto? Entonces le preguntan, él dice, ¿persuado yo a los hombres o persuado yo a Dios? ¿Cierto? La respuesta sería entonces, persuado a los hombres para que se acerquen a Dios, ¿cierto? Pero no de la manera que ellos dicen, ¿cierto? Mira, Pablo no trataba de agradar a los hombres, ¿por qué lo sabemos en el mismo contexto?
Si yo quiero agradarle a una persona al predicarle el evangelio de Jesucristo, yo omitiría decirle que es anatema si predica un evangelio diferente, ¿cierto? Con esa palabra que Pablo le dice, no estaba tratando de agradar a ningún hombre, ¿cierto? ¿Cómo le va a predicar ese evangelio de esa manera? Diciéndole que es anatema. Con esa palabra le demuestra que él no estaba tratando de agradar a los hombres, que estaba tratando era de agradar al Señor, persuadir a los hombres para acercarlos a Jesucristo, pero no con lisonjería, no con artimañas, como estaban haciendo los falsos profetas o falsos apóstoles en medio de los hermanos en Galacia. Entonces dice, pues ahora a hombres persuado o a Dios. Dice la primera parte. Leamos Primera de Tesalonicenses y miremos cómo era el proceder de Pablo para predicar el evangelio. Era un hermano que era puro para ganar a las personas para Jesucristo. No utilizaba artimañas, no utilizaba tretas, era completamente limpio en la predicación del evangelio de Jesucristo. No quería agradar a los hombres. Pues busco ahora el favor de los hombres, o agradar a los hombres, o persuadir a los hombres, o a Dios. Primera Tesalonicenses 2, versículo 3. Mira lo que dice el apóstol Pablo acá. Porque nuestra exhortación no procedió ni de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino según fuimos aprobados por Dios, que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres. En la presentación del evangelio, Pablo no buscaba agradar a los hombres. Pablo buscaba que los hombres se arrepintiesen para salvación. Pablo buscaba contristar a los hombres, una tristeza que produciera ¿qué? Arrepentimiento, ¿cierto? Entonces es claro que Pablo no buscaba agradar a los hombres. Porque nunca usamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca utilizamos nunca utilizamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Volvamos al versículo 10. Entonces, Pablo cuando predicaba el evangelio lo hacía con total limpieza, tratando de agradar primeramente a Dios, que lo comisionó como apóstol para llevar el evangelio para la salvación de los gentiles por medio de la fe en Jesucristo, a través de la gracia de nuestro Dios. Pues ahora, ¿a hombres persuado o a Dios? ¿O busco o trato de agradar a hombres? Pues si todavía agradara a hombres, no sería siervo de Cristo. Y aquí esta palabra que termina el apóstol Pablo es una palabra bien interesante. Donde dice siervo, la palabra griega es doulos. Y era un siervo en ese tiempo. No era el siervo, el esclavo, la palabra se traduce literalmente es esclavo. No es esclavo que nosotros nos imaginamos en el año 1500, donde los encadenaban de las manos y de los pies y los tenían por allá. No, un esclavo en el tiempo de que está escribiendo el apóstol Pablo era una persona que vivía en la casa de su amo, ¿cierto? No estaba encadenado, pero vivía era para hacer la voluntad de su amo. Eso es lo que era un esclavo en ese tiempo, ¿cierto? Entonces Pablo les dice, yo soy esclavo del Señor. Si yo los trato de agradar a ustedes, no agradaría a mi amo, que es el Señor Jesucristo, ¿cierto? Incluso el Señor mismo lo dice, no se puede servir a dos señores. Y este mismo principio está en Pablo. Pablo no buscaba servir a los hombres y al mundo y a Dios. Él servía a los hombres y por medio de su servicio llevaba a los hombres a Jesucristo, ¿cierto? Entonces leemos un texto, Romanos 1, versículo 1. Mire que esta palabra, doulos, la utilizaba completamente Jesucristo. Y de esta palabra doulos dimos una predicación en el campamento de la costa, que se llama los esclavos de Jesucristo, esclavo de Jesucristo. Miren lo que dice Romanos 1:1. Pablo, ¿cómo se presenta ante los romanos? Siervo, o sea, doulos, esclavo, es la traducción más correcta ahí. Pablo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. Muy parecida a la introducción que tiene en los Gálatas, ¿cierto?
Pablo era un siervo, Cristo lo había comprado a precio de sangre, legalmente le pertenecía a Dios, ¿cierto? Hay una palabra que se utiliza en las Escrituras para hablar de la compra de los esclavos, y es el agorazo. La agora, el mercado donde en ese tiempo llegaban las personas, veían los esclavos y pagaba por uno y se lo llevaba al que le gustara, ¿cierto? Entonces Pablo se veía como uno que había sido comprado a precio de sangre. Pablo se veía como uno que no se pertenecía, que pertenecía enteramente al Señor Jesucristo. Pablo se veía como uno que vivía para complacer la voluntad de su Señor y para hacer la voluntad de su Señor. Entonces, ese es el argumento que le presenta a los judaizantes en Gálatas, ¿cierto? Y ahora entonces sumemos la palabra con el Gálatas, ahí mismo, 6:17. Gálatas 6, versículo 17, más adelante. De aquí en adelante, el mismo contexto, estamos hablando del mismo contexto, el libro de Gálatas. De aquí en adelante nadie me cause molestias. Hablándole a los judaizantes. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. La palabra griega para marcas ahí es la palabra griega estigmata, de donde viene estigma. ¿Han escuchado esa palabra? Que son marcas y son señales, ¿cierto? Aquí era una marca tatuada hecha con un hierro caliente. O sea, quería decir entonces que Pablo tenía marcas de un esclavo, del servicio al Señor, de sometimiento a la voluntad del Señor. Eso le había causado marcas en su cuerpo, cosa que no tenían los judaizantes. Cosa que no tenían los judaizantes. Por eso dice, nadie me cause más molestias. Yo tengo un testimonio en mi ser de que soy un siervo del Señor y un esclavo del Señor. Hay un testimonio en mi vida que soy un siervo, que estoy sometido a la voluntad del Señor. Y lo dicen las marcas de mi cuerpo, ¿cierto? ¿Cuánto no sufrió Pablo por causa del evangelio del Señor? ¿Cierto? De aquí en adelante nadie me cause más molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor, ¿cierto? Entonces el apóstol Pablo, hermanos, estaba anunciando a los Gálatas que la salvación era por medio de la fe en Jesucristo. Eso lo dice clarito el libro de los Efesios. Por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? Por medio de la fe, ¿cierto? Entonces nosotros como hijos de Dios debemos estar atentos, probando los espíritus, probando por medio de la palabra, cuando se está presentando un evangelio que es contrario al evangelio apostólico, al evangelio establecido por los apóstoles y los profetas. ¿Cuál es ese evangelio? Que la salvación se alcanza por medio de la fe y la justificación por medio de la fe a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Los Gálatas falsos apóstoles estaban tratando de colocar a los hermanos en Galacia por algo que era la justificación por las obras, que eso es algo inalcanzable, hermano. Y es un evangelio contrario al que predicaron los apóstoles. Porque el evangelio de los apóstoles era ¿qué? Por la gracia, en Jesucristo. Pero el evangelio de los falsos apóstoles en Galacia era ¿qué? Por las obras. Más adelante vamos a mirar cómo la razón por la cual ellos querían colocar a los hermanos en ese tipo de evangelio, entre comillas, ¿cierto? Primero, porque ellos no estaban de acuerdo en que los gentiles se salvasen sin las obras de la ley, porque de ahí se desprende el problema en Hechos 15. Y por causa de eso es que salen a perturbar y sobre todo a ir a lo que Pablo había edificado. Porque inicialmente van a las iglesias donde el apóstol Pablo ya había hecho un trabajo, hermano. Querían perturbar ya el trabajo del Espíritu Santo. Entonces, que nadie nos perturbe. Somos salvos y somos justificados no por nada que hagamos. Nada que hagamos nos merecemos la entrada al cielo, hermano. Nada que hagamos nos merecemos el favor de Dios. ¿Hay obras? Sí, hermano, hay obras y debemos como cristianos tener un fruto palpable de la vida de resurrección del Señor Jesucristo en nuestro interior. O sea, la vida de resurrección no es algo que está en el aire. Debe conocerse en nuestra vida. Y es cierto, pero no vamos a ser salvos por eso.
no vamos a ser salvos por eso. Si es por obras, ya no es por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras, hermanos. Amén. Entonces ahí consideramos ya vamos considerando los primeros 10 versículos de la epístola a los Gálatas. Ya entonces, en la próxima reunión, Dios mediante, estaremos entonces considerando el otro aspecto de cómo Pablo fue llamado y cómo fue la revelación que él tuvo y cómo son sus primeros acercamientos a los 12 apóstoles del Cordero, ¿cierto? Porque va a ser algo bien interesante conocerlo, hermano. Amén. Vamos a orar al Señor y vamos a mutualizar el tema, mis hermanos.